Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Pues mire, ya empezamos un poco tarde por el Juego de México, ya se lo habíamos adelantado el día de ayer, pero pues bueno, ya vamos metiéndole duro a esto porque pues no tenemos tanto tiempo. Así que como todas las noches lo invito a que hagamos comunidad. A nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación, iniciamos. Hoy todo el mundo vuelve a hablar sobre las remesas. Ese dinero que envían nuestros connacionales, migrantes, que huyeron del país, no lo podemos plantear de otra manera. No es para menos, ¿eh? Pues de acuerdo al gobierno federal y al Banco de México, se estima que este año llegarán al país cerca de 48 mil millones de dólares. 48 mil millones de dólares por concepto de remesas. Cifra superior a los 40.600 millones del 2020. Rompiendo récord. Y esto es igual a mayor ingreso que se genera en nuestro país, pero además significa que se mantienen como el segundo ingreso para México, ¿no? Por debajo del petróleo. Pero sí es cierto, estamos hablando de nuestros paisanos, que se le están rifando en los United, pero porque fueron desplazados de la violencia, o por las condiciones precarias de trabajo que hay en el país, o por la pobreza que existe, en donde 56 millones de mexicanos vivimos en la pobreza y pobreza extrema. En el mejor de los casos, son los mexicanos que son enviados como parte de esta fuga de cerebros, o estos mano de obra calificada que se llevan a trabajar a Estados Unidos, o también aquellos que viven en la frontera y deciden trabajar en el gabacho. Bueno, de acuerdo a la definición del Banco de México, las remesas son ese dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país de origen. En la mayoría de los casos, los depósitos se realizan en efectivo, y se envían a parientes cercanos con el objetivo de ayudar en el día a día. Y nada más déjale digo una cosa, estos bancos del bienestar que están poniendo en todas partes para que el dinero de las pensiones y del recurso de los apoyos del presidente del gobierno de México, pues, sea de manera directa a los ciudadanos a través de su tarjeta, que sean bancarizados, pues, el recurso y que sin intermediario les llegue. Si usted lo analiza bien, va a tener un efecto importante cuando nos damos cuenta que ya están dando créditos, cuando ya podrán enviar nuestros connacionales que viven en Estados Unidos las remesas a través de ese banco. Imagínense la cantidad de dinero que se va a estar moviendo en un banco en nuestro país. Ojo, no estoy hablando de ninguna tranza ni de algo ilegal ni nada, no. Pero es una visión que tiene proyectado este gobierno de México a través de esos bancos del bienestar. Usted lo va a ver y de verdad cuando llegue, tampoco es descubrir el hilo negro, ¿no? Nada más estarlo buscando ahí. Cuando llegue usted va a recordar este editorial. En una crítica que hizo Elena Poniatowska en un prólogo que hizo en el libro de Andrés Manuel López Obrador de Hola Trump, o Hey Trump, cuestionaba cuando decía el propio Vicente Fox, el expresidente panista, que él se regocijaba porque las remesas eran una fuente de ingresos importantísima para nuestro país. Cuando dice la misma crítica en el libro del propio presidente que eso es un fracaso de las políticas del país. Pero además de eso, señala la propia Poniatowska en una entrevista que dio a medios de comunicación a nivel internacional, que esta peregrinación casi religiosa que va desde la punta de América Latina hasta los Estados Unidos ha hecho que muchos emigrados puedan enviar esas remesas de dinero a sus familias. Dice que es una situación dolorosa, que no han sabido remediar las cúpulas decisorias de América Latina, especialmente México. No lo han resuelto para dolor y vergüenza nuestra. Es una vergüenza que exista eso. Y es que es una realidad que existe un impacto positivo por parte de las remesas, pues sirven para solventar los gastos de la familia de los paisanos en México. Obviamente, en términos macroeconómicos, beneficia a la economía del país, pues se incrementa la capacidad de compra, se mejoran las condiciones de acceso a bienes de consumo, al comercio e interviene en la generación de nuevos empleos, ¿no? Microempresarios que terminan generando más empleos. El Banco de México informó que por remesas en julio
se alcanzaron 4.540 millones de dólares en el país, estamos hablando. 4.500. Sin embargo, muchos economistas consideran a las remesas como una doble cara de la moneda, puesto que tiene también impactos, sí, positivos, pero negativos también, en la economía de nuestro país. Ahora te lo voy a decir por qué. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió fuertes cuestionamientos el día de ayer por presumir como un logro de su gobierno el récord histórico de las remesas que llegan a México desde Estados Unidos. En este mensaje que dio, el propio Andrés Manuel destacó esos 4.540 millones de dólares enviados por los trabajadores mexicanos que han tenido que huir de México e irse a chambear a Estados Unidos. Récord histórico, dijo el presidente, en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento de salario, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de la deuda e incluso, dijo, récord histórico en aumento de índice de la Bolsa de Valores y en las reservas del Banco de México. Además, puntualizó, está como para decirle a los cuatro vientos, especialmente a los tecnócratas, presumir, dijo. ¿Sí? Presumir un logro, las remesas, con todo lo demás que le digo del trabajo en cuestión de economía y de finanzas del propio presidente. Meses antes, el propio Andrés Manuel dijo que si la gente no hubiese tomado esa decisión de salir a buscar la vida, a trabajar honradamente del otro lado de la frontera, hubiera habido un estallido social en nuestro país. Y no está diciendo mentiras. El problema es que no dice que están fallando las políticas públicas de su gobierno también. Retomo las propias palabras del propio Andrés Manuel, porque los tweets que él publicó en 2013, 2016, tanto cuando estaba Calderón, incluso poco antes de 2013, y también en la administración de Peña, lo han estado condenando, porque a la hora de escribir como oposición, es una chulada, ¿no? Puedes escribir por acá y por allá y nadie te va a decir nada. Pero ahora como gobierno, todo se te viene a la cara. En 2016, el presidente tuiteó, no es posible que los migrantes mantengan regiones de México con sus remesas. Dijo, ahora resulta que quienes se fueron por no aguantar lo que aquí tenían, son los que hagan caminar al país. Lo persiguieron sus palabras de 2016 al presidente. Hay analistas financieros que crucificaron a Andrés Manuel al señalar que presume como logros aumentos en remesas que no se debe a su gobierno, dicen, sino a las políticas neoliberales de Estados Unidos. Pero fundamentalmente en esta recuperación de Estados Unidos, que impulsa también a México, hay un poco de realidad. Pues sí, Estados Unidos vive una etapa dentro del neoliberalismo que se les está agotando, pero realmente la base de la lana, de ese dinero que fue enviado por nuestros paisanos a las familias mexicanas, también se debe a los apoyos sociales que acá son calificados de populistas que dio el gobierno de Joe Biden a los que trabajan o están desempleados en el gabacho. ¿Sí? Dieron una gran cantidad de recurso económico tanto a estudiantes como a amas de casa, como a personas desempleadas que en esta pandemia la sufrieron y la dieron como en 3 momentos de este año de COVID-19. Pero también aquellos servicios que nunca pararon y en los que los mexicanos indocumentados se rifan el físico, tales como las actividades agrícolas y las de limpieza. El problema es que para verdaderos economistas señalan que las remesas tampoco son algo para pegar de brincos, pues aumenta la pobreza y la desigualdad, que es parte de esta estrategia. En el texto Remesas y Desarrollo, las dos caras de la moneda del académico mexicano Jorge Durán, este tipo de intercambio monetario crea desigualdad, genera inflación en la economía local y forja una dependencia económica y reproduce el sistema migratorio. Lo hace como la vía correcta. El investigador mexicano de Guadalajara sostiene que el problema radica en la valoración y el peso que le dan a ese impacto económico, que es indiscutible de las remesas, pues considera que la inflación que se da en algunos pueblos de migrantes afecta a algunos que ya no pueden comprar casas o terrenos, pero también afecta a los nuevos migrantes que tienen que comprar las mismas casas. Regresando a los números, en los primeros 2 años y medio del gobierno del presidente, de diciembre del 2018 a mayo del 2021, han llegado al país remesas por 99.000
209 millones de dólares, la mayor cantidad para un mismo periodo de cualquier administración. De acuerdo con datos del Banco de México, el flujo de divisas por ese concepto es 72% superior a los 57 mil millones de dólares reportados en los primeros 2 años y medio del sexenio de Peña y 60% más que los del mismo periodo de Felipe Calderón y casi 4 veces más a los de Vicente Fox. Para ponerlo en contexto, los casi 100 mil millones de dólares que han enviado nuestros migrantes mexicanos en lo que va del actual gobierno equivalen al 85% de los 116 mil millones de dólares que tenemos de deuda externa que tiene el gobierno federal. Ahí está, para cerrar, regresando a lo político-social. Sí, los números suenan muy alegres, suenan muy bien, pero no podemos celebrar que nos llegan más remesas. En lo económico, claro que sí, pero en lo político, en el tema social, eso quiere decir que siguen fallando las políticas públicas, pues nuestros paisanos siguen abandonando su lugar de origen y nadie lo abandona porque quiere, lo abandonan porque no queda de otra. Y cuando se van a Estados Unidos, hacen ese gran favor y gran responsabilidad que han tenido con sus familias de regresar dinerito. Porque si no, seguimos teniendo ese valor de mexicanos y lo vamos a seguir haciendo. Ojo, presidente, se le fue y se le fue gacho. No hay más que decir, porque eso no es tema de celebrar, es tema de reconocimiento a nuestros paisanos. Y más a ustedes que me están viendo, que quizá ustedes, como yo, digamos, pues no tiene tanto impacto como debería porque no lo vemos naturalmente en nuestras familias. Pero pregúntenle a las que sí dependen de eso. ¿Es de vida o muerte el que les envíen dinero? Más allá de las cuestiones macroeconómicas, la cuestión local es importantísima. Pero coincido, es una moneda, de dos caras, tanto impactos positivos como negativos. Vamos a una pausa y regresamos. Ya sabe, tenemos a Víctor Medina, fotoperiodismo, al igual que el maestro Luis Ocampo sobre temas medioambientales y una serie de datos e información precisa que le vamos a ir desarrollando. Vámonos precisamente con algo que nos deja mucho. Bueno, antes de eso déjeme felicitar a un niño que nos está viendo ahorita, Mario, forma parte de esta comunidad. A Samuel Sánchez Aguilar, que nos está viendo ahorita junto con sus padres, que bueno, muchas felicidades. Tengo entendido que el fin de semana te van a festejar con una rica barbacoa, a ver si nos guarda algo, ¿no? Oye, Mario, me dice el productor, era sorpresa la fiesta y ya la regué yo. Ya la regué yo, ¿no? Sus papás, oye, ya teníamos todo guardado en el closet y ya, bueno, ya la regué yo, disculpen. Si era sorpresa, pues guárdenos un pedacito de barbacoa, Mario, ¿no? Oye, yo por gordo, ¿no? Por tragón, yo con tal de que nos guardaban para el lunes. Pero bueno, felicidades, mi querido Samuel Sánchez Aguilar. Pasa la bomba ahí en tu casa, ahí en la industrial, ojalá y te consientas mucho. Y también una persona que el día de hoy me topé en el Congreso, que es hija de la recepcionista ahí, que de manera muy cariñosa siempre nos recibe, muy atenta, y que bueno, es la imagen del Congreso cuando llegas. No quiso darme el nombre de su hija, pero me dijo, todos los días te verás. Se llama Ilse, un abrazo fuerte, Ilse. Tu mamá me dijo, no, es que no quiere que le des, no quiere dar su apellido, quiere mantener el cariño que tiene hacia nosotros de manera incógnita, pero bueno, de todas maneras, un abrazo, Ilse, y a tu mamá, por supuesto, también allá en el Congreso del Estado, que estuvimos el día de hoy viendo el tema de las glosas, que más adelante les vamos a decir algunos detalles de lo que se vio ahí. Pero bueno, ahora sí ya, discúlpenme, vámonos con el tema del día de hoy. Trágico, tragedia, Mario, choque fatal que se da el día de hoy en esta carretera, kilómetro 37 de San Luis Río Colorado y Sonoita. Fatal, doloroso, información puntual que empezó a llegar por parte de la Secretaría de Salud de este estado sonorense. Sonora deja a 6 personas que están graves ahorita y que complica todo. Ahorita les vamos a decir los nombres de quienes son los heridos, pero estas son las imágenes que hablan por sí sola de la gravedad del accidente. Fue alrededor de las 4:30 de la mañana, las primeras horas de este jueves.
se registró este trágico accidente en esta carretera Sonoita-San Luis. Un autobús de pasajeros en la línea Interbús impactó contra dos vehículos de carga, le decía, a la altura del kilómetro 37. 16 personas muertas hasta el momento, hasta ahorita, hasta estas horas. Además, hubo 30 lesionadas, de ellas 6 en estado crítico, hospitalizados todos. Aparentemente uno de los tractocamiones estaba estacionado sobre la carretera y el otro circulaba en sentido contrario a la dirección que llevaba el autobús. Equipos de rescate de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Sonoita, todo mundo se movió para allá. Fueron enviados a esta escena para auxiliar a los sobrevivientes y trasladarlos a los hospitales en San Luis Río Colorado y otras zonas. Doloroso, y más cuando vemos esas imágenes. 16 personas fallecidas. Es así como lo da a conocer la propia Fiscalía General del Estado. Hablaba también de las 22 personas lesionadas, 6 de ellas de gravedad. La Guardia Nacional en carreteras también refería sobre que continuaba el dispositivo vial por cierre intermitente de circulación en ambos sentidos tras colisión múltiple, le digo, en este tramo carretero. La imagen, miren cómo se impactó, de qué manera se dio. Le digo, no basta describir, o sea, no es necesario describir tanto cuando la imagen nos muestra el accidente. Y estas son las 22 personas, las 30, perdón, personas lesionadas, 6 de ellas están en gravedad. Como le decía, están en diferentes hospitales, tanto en Sonoita como en San Luis Río Colorado. Estos son los nombres que, bueno, a ver si los podemos poner en pantalla, Sergi, para no leerlos todos y para que usted, si tiene algún familiar que nos esté viendo, sabemos que nos ven en Canal 4 en Televisa, ya en San Luis Río Colorado, también en algunos lugares de Sonora. Esta, sin duda alguna, es la nota del día. Es un trágico accidente que deja a estos 30 lesionados. Ahí están en la ubicación, le digo, de manera muy puntual la Secretaría de Salud rápido dio a conocerlos para que, pues bueno, la manera en que se pudiera contactar a los familiares, dio un número de emergencia para que de esa forma también se contactaran y rápidamente pues se entendiera que esto era una situación de gravedad, que no había ningún problema en cuanto a la identificación de las personas que estaban lesionadas. Ya los muertos, pues bueno, se tendrá que determinar de qué manera se va a trabajar con eso. Pero impactó desde temprana hora cuando se nos dio a conocer esta información. La publicamos en Televisa Mexicali Oficial, en los diferentes espacios. A las 3 de la tarde también le dimos el reporte puntual de lo que sucedió allá en Sonora. Y bueno, vámonos acá a Mexicali, porque continúa la impunidad en el caso de Michelle. Ese es el grito, es el clamor de la familia y los amigos, que el día de hoy se dieron cita en el Centro Cívico Mexicalense, en el sistema de justicia, para, de una manera directa, decir justicia para Michelle. Esta joven, Michelle Benítez, de 22 años, estudiante de medicina, quien al someterse a una operación para eliminar quistes en sus ovarios, pues terminó muriendo ahí durante la intervención quirúrgica. El Andrés, el médico, fue no vinculado a proceso, toda vez que la fiscalía determinó que toda vez que el juez de control determinó que las pruebas de la fiscalía no eran suficientes. Veamos la nota. Los carteles mostraban la imagen de un futuro prometedor, vistiendo su bata de medicina y con una sonrisa pintada en su rostro. Michelle Benítez, de 22 años de edad, soñaba con ser una gran profesional de la medicina. Sobre su imagen sobresalían las palabras justicia, pues a pesar de que el sueño de Michelle se fue junto con ella, amigos y familiares no quitan el dedo del renglón. No piden más que justicia, una justicia que parece estar cada vez más lejos. Luego de la no vinculación a proceso del médico José Andrés, encargado de la cirugía en la que la joven perdió la vida. Para mí falló el juez, porque todas las pruebas estaban en su contra del doctor Acosta, y el doctor Acosta en la primera audiencia, él se declaró que sí había cometido la indiligencia, pero yo no sé qué fue lo que pasó en la segunda audiencia, que el juez quiere más pruebas. Pues yo lo que quiero es que se haga la justicia y que se le quite la licencia de
que él ya no sea doctor. Y es que hace más de un mes que los manifestantes perdieron a una hija, una sobrina, a una amiga, una persona importante en sus vidas. Sin importar el tiempo que haya pasado ni las circunstancias que vengan después, aseguraron que su exigencia de justicia por la muerte de la estudiante de medicina continuará. Yo le contesté a usted que no terminaba esto aquí, que íbamos a seguir, y usted me hizo una pregunta. Duramos 7 horas, sí, y si es necesario durar todo el día, y las veces que sea necesaria, vamos a estar aquí apoyando a mi hermano. Por eso nosotros lo que estamos exigiendo justicia para mi sobrina Michelle Benítez, para que no siga pasando esto con los doctores, porque si no, pues los doctores no van a ser castigados, aunque se declaren culpables. Durante la última audiencia, el juez de control argumentó que no se presentaron evidencias suficientes que acreditaran la presunta comisión de un delito, por lo que el acusado recuperó su libertad. Tenía la autopsia y tenía la declaración del doctor, donde el doctor se declaró él inocentemente, él se declaró culpable y hasta inclusive hasta pidió perdón y él dijo que sí, que se había perforado la arteria en tres intentos y pues se declaró culpable y ahora pues el juez no sale con otra cosa. No sé qué más prueba más quiere. Después de la liberación del doctor José Andrés por las acusaciones de homicidio y responsabilidad técnica y médica en el caso de Michelle y los delitos de abuso sexual y violación impropia en contra de la joven de nombre Angélica, la Fiscalía interpuso 2 recursos de apelación. Familiares de Michelle se encuentran a la espera de la revisión de apelación ante la segunda instancia del Poder Judicial, a fin de que se resuelva reiniciar la audiencia inicial o volver a formular imputación por la muerte de Michelle. Con imágenes de Ernesto Marín para Noticieros Televisa, Miguel Galindo. Tanto en el caso de Michelle como en el caso de esta joven que lo denunció por violación impropia, con agravante obviamente de ser su ginecólogo, hay una situación donde, hay que decirlo, no van a cesar. Usted ve a la familia de Michelle Benítez, a los papás, a los amigos, me imagino que por dentro están destrozados, obviamente ante la pérdida de un familiar, pero por fuera están como robles, Y además van a estar acompañando a la Fiscalía en estas, buscando a través de recursos, en estas apelaciones que ya presentaron, para que de nueva cuenta se vincule a proceso, Pero bueno, ahí está estos casos que nos dejan. Y aquí mismo en Mexicali, ayer les presentábamos el caso de Jesús Alejandro Alcalá, este joven que el día de ayer cumpliría 24 años de edad y que su papá lo tuvimos en el estudio, a don Jesús Alcalá, y nos narraba el caso. ¿Qué le parece si lo revivimos? Una nota del Kile Reyes. A casi un año de la muerte de Jesús Alejandro, el padre de la víctima exige justicia. Declaró que el presunto responsable continúa en libertad. Relató que el pasado 20 de diciembre del 2020, su hijo a bordo de su vehículo se dirigía a su casa sobre la calle 11 en Mexicali. Sin embargo, un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol no respetó la señal del semáforo en rojo y se estrelló contra su hijo, donde perdió la vida. Hasta el momento no se obtiene la primera audiencia de formulación de imputación contra el acusado, ya que la Fiscalía y Poder Judicial le argumentan que debido a la pandemia hay más casos pendientes. Nosotros estamos esperando que el juez de la Fiscalía le dé fecha a esta persona para mandarlo a llamar. Los pretextos que pone la Fiscalía ahorita en este momento es de que no hay salas y no hay fechas para ocupar una sala para este caso. No sé por qué. Y lo que pasó a mi hijo, la persona que es responsable, que anda libre, que para mí el simple hecho de que ande libre representa una burla para mí, para mi familia y para la justicia, no se me hace justo. Una grabación del hecho por una cámara de seguridad de un comercio y testigos integran la carpeta de investigación. Mencionó que se interpuso una denuncia ante Sindicatura Municipal contra el policía que atendió el reporte, por considerar que modificó presuntamente la escena del choque, así como proporcionar información personal de la víctima al responsable y dejarlo en libertad, ya que al día siguiente, el acusado interpuso una denuncia contra el fallecido por daños materiales. Lo cual no fue así. Se le entregó su carro en ese mismo momento, se le entregó el carro a esta persona y se le dejó en libertad.
No sé qué estarían empezando las autoridades municipales para dejarlo libre. Y él se presentó a denunciar a mi hijo el lunes, el siguiente lunes sería el 21 de diciembre, él se presentó a denunciar a mi hijo para que le pagara los daños de su carro. Cuando él ya había fallecido, él falleció a las 5:30 de la mañana del mismo domingo. A Jesús Alejandro se le recuerda como un joven trabajador, con metas en la vida, quien estudiaba una carrera universitaria y era muy querido por su familia y amigos. Él era muy amiguero y te daba la mano, muy servicial. En la universidad, si los amigos de la universidad están pidiendo eso, es por algo, porque era querido. Pero Con imágenes de Alberto Portela para Noticieros Televisa, Chillons Reyes. Justicia para Jesús Alejandro, ¿eh? No hay más. Y vamos a estar preguntando sobre este caso y esperemos que el Poder Judicial pues ya no se hagan patos, ¿eh? Porque que pueden generar una audiencia la pueden hacer. Ya van para 9 meses y es algo que se debe de solucionar. Al menos que inicie el proceso judicial. O sea, justicia es lo que está pidiendo el papá. Tiene todos los elementos. La Fiscalía tiene la carpeta de investigación. ¿Qué están esperando en el Poder Judicial? Pero bueno, vamos a pausa. ¿Eh? Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Tenemos más información, ¿eh? Quédese con nosotros. Pues acá andamos, acá seguimos. Y mire, vamos a pasarle este caso, se lo vamos a comentar, se lo vamos a platicar. Esto que sucedió en una clínica de Mexicali. Una mujer, madre de familia, que junto con su esposo acudieron a una clínica en esta ciudad capital, en donde se le iba a practicar un tipo de liposucción. Están viendo cuál era la intervención quirúrgica o el tratamiento que se le iba a hacer. Es el caso de Lilian Edith Castro Félix, una trabajadora del C3, dependiente de la Fiscalía General del Estado, madre de familia, que este miércoles, que durante una cirugía estética en un establecimiento del centro de Mexicali, murió. 35 años de edad. Durante una década fue servidora pública del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Baja California. Y la causa de la muerte de Lilian Edith fue broncoaspiración por alimentos, de acuerdo al informe del Servicio Médico Forense. Los pacientes que se sujetan a estas cirugías están obligados a permanecer en ayuno de al menos 7 horas y en su caso firmar un documento de responsabilidad. Todavía no se define si así lo hicieron. Además que esta restricción debe informarla a quien practica la intervención. El reporte señala, el reporte médico como el reporte de la Fiscalía, que en las instalaciones de la Unidad Médica Santa María, esta que está ubicada sobre Avenida Reforma, que es utilizada también como spa, carecen de condiciones e infraestructura para una cirugía o atender una emergencia, lo que terminó complicando la muerte de Edith. La víctima murió en uno de los cubículos de esta clínica, en un segundo piso, cuando recién habían iniciado la cirugía. El fiscal general Guillermo Ruiz Hernández lamentó la muerte de Lilian Edith, pidió que se esclarezca el caso y que se judicialice de comprobarse que hubo mala praxis médica. Dio a conocer que se brindará asesoría jurídica al esposo y a los hijos. El esposo ya presentó una denuncia. De acuerdo a los testimonios, el esposo de esta licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas acudió con su esposa, la servidora pública. Acudieron a este consultorio donde le iban a hacer una especie de liposucción. Ahí le dijeron, regresen 3-4 horas, eso es lo que se va a tardar. El esposo decidió quedarse. Cuando va empezando la cirugía o la intervención, se da cuenta que la médico empieza a llorar y que empiezan a llegar las ambulancias y que empieza a complicarse todo el escenario. Es ahí cuando todo cambia el panorama, porque sale la médico
y les dice, ¿saben qué? No resistió a la intervención, no resistió a la anestesia. Por eso es que la causa de la muerte, de acuerdo a CEMEFO, es el reporte que dan, es broncoaspiración por alimentos. Se habla de que, pues, bueno, no siguió estas recomendaciones de no consumir alimentos 7 horas antes de la cirugía. Sin embargo, el lugar que se encuentra en Unidad Médica Santa María, en este cubículo donde está este spa, se encuentra en Reforma y Nicolás Bravo. Ahí en ese local 7 del segundo piso, no cuenta con todas las instalaciones para hacer este tipo de intervenciones. Le digo, el caso de la médico, pues se le está investigando, no quiso proporcionar, Liliana Edith, no quiso proporcionar información, la abogada. Liliana no quiso proporcionar porque dijo, la médico, perdón, a esperar a mis abogados. Pero lo que sabemos es que no cuenta la médico que le intervino con ninguna especialidad en medicina estética, en cirugía estética. Y se revive el cuento de siempre, bueno, no el cuento, el debate entre médicos y estéticos y cirujanos plásticos. Cómo la medicina estética ha cobrado importancia con tan solo tomar cursos, tomar talleres, o aquella Universidad de Veracruz que regalaba las especialidades en medicina estética, la cual fue clausurado esa universidad y fue demandado incluso. Pero no contaba con ninguna especialidad en cirugía plástica para realizar algún tipo de liposucción. Pero incluso nos comentan que pudieron haberle practicado algo que le llaman mini extracción lipídica, mini extracción lipídica, que es una nueva forma de cirugía estética no invasiva que les están haciendo y que está en boga. Pero a decir de lo que establece CEMEFO, sería una liposucción por la forma en que estaban pues ya trazado en la intervención para realizarle 4 pues, intervenciones o heridas que le terminaron pues costando la vida, no necesariamente por eso, pero de que el lugar no estaba idóneo para hacer algún tipo, no. Y ahí es cuando tenemos que entrar de nuevo a la reflexión. La medicina estética contra la cirugía plástica. Más allá de decir que si la belleza sale caro y todo, no. Es una cuestión donde la COEPRIS tiene que ponerse al tiro, donde la Secretaría de Salud también, donde la Fiscalía también y donde los propios médicos también tienen que hacer su trabajo. Porque han clausurado en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, clínicas que se dedican a hacer esto. Y son desde enfermeras que no cuentan con la preparación para hacerlo, como también pues personas que vieron un curso o tomaron en internet y te empiezan a inyectar ácido hialurónico en los labios, en la cara, y es todo un show. Pero esto terminó con la vida de Liliana Edith, algo que de verdad lamentamos mucho y esperamos que se investigue. Y miren, para otro tema, el día de hoy levantó la mano la Coparmex y dijo, ¿saben qué? Pues no hay los policías suficientes. El cuento de nunca acabar, pero es importante siempre traerlo a la mesa. Hay déficit de policías, no solamente municipales, también estatales. Un déficit de 5,000 policías. Opera la Guardia Estatal de Seguridad en todo el estado para brindar protección y seguridad a Baja California. Mientras que en Mexicali se presenta un déficit de 3,000 policías. El titular de la Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval López, expresó su preocupación ante esta carencia, que resulta en la ola de violencia de los últimos meses. Tenemos 639 policías en el estado y me lo confirmó hoy el comisionado ayer. Tuve una conferencia ayer. 639 policías. La regla internacional de la ONU dice que debe ser 1.5 por cada millón. 1.500 policías por cada millón. Nosotros deberíamos tener 1.500 nada más en Mexicali. Entonces, deberíamos tener 6,000 policías en el estado. Además, el titular de este sindicato patronal asegura que Mexicali necesita al menos 500 patrullas para que puedan ejercer sus deberes.
También señala que hay diferentes factores para no contar con el número suficiente de oficiales tanto en Mexicali como en Baja California, que van desde la falta de fondos federales para policías, falta de un sueldo justo, además que solamente el 10% de los aplicantes a la Academia de Policías se convierten en uno. En las maquiladoras tienen un mejor comedor los empleados de las empresas que los policías. Los policías no tienen comedor, no tienen prestaciones, no tienen condiciones y no tienen un salario digno. Entonces la seguridad, como una primera herramienta, debe ser con una policía digna y con una policía bien pagada, una policía dotada para que nos proteja. Es por ello que se ha buscado tener comunicación tanto con el gobierno municipal y el estatal entrante, para poder darle una solución evitando que Mexicali se vuelva un terreno violento. Asimismo, enfatizó la importancia en la que el nuevo Congreso debe enfocarse en la seguridad como un tema prioritario. Ya hay una autoridad constituida y en funciones, que es el Congreso. El Congreso de Baja California ya no puede decir que está en transición, está en funciones y tiene la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para que los policías, para que la población de Mexicali y de Baja California tenga el número de policías que corresponde a las buenas prácticas. A la fecha, hay 194 homicidios registrados en 2021 en Mexicali, a solo 17 de llegar a los ocurridos en el año anterior. En caso de no presentarse una solución a corto plazo, se estaría viviendo una violencia como la que se vive en partes de Jalisco, Sonora, Michoacán y Tamaulipas. Con imágenes de Ernesto Marín para Noticieros Televisa, Miguel Galindo. No hay que quitar el dedo en el renglón, coincido con los empresarios de Coparmex, porque esto necesitan tener esa proyección nuestros regidores que están perdidos, tanto los de Ensenada, como los de Mexicali, que están en estos conflictos con el alcalde por cuestiones que meramente se tendrían que arreglar sobre la mesa. Y la seguridad, y el combate a la delincuencia, y el déficit que tenemos en policías municipales, y el déficit que tenemos en policías estatales, ¿para cuándo hay presupuesto para eso? ¿Por qué seguimos bajo esta dependencia de la Guardia Nacional y que bueno, si no vienen de la Ciudad de México, pues pobrecitos de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no se tenga una radiofrecuencia de calidad y funcional y que sigamos mendigando por estos 20 millones de pesos, que porque si un software sí sirve, que sí porque el otro no? Y bueno, es un nido de chismes el Ayuntamiento de Mexicali, propiciado por nuestros regidores. Y es ahí donde no los vemos, más que cuando quieren ser incendiarios. En el caso de Ensenada, pues bueno, es vivir eternamente echándole la culpa a medios de comunicación y a la Guardia Nacional. ¿Y su chamba dónde queda? ¿Y hasta dónde sí están posibilitados para poder generar una reducción en los índices delictivos, una mayor vigilancia, una verdadera vigilancia, no patrullaje? Porque ya entendimos que eso del patrullaje es de 3 pesos, como lo hace. Es increíble el escenario que tengamos. El presupuesto se viene para presentarlo, para pelearlo con los dientes por parte de los ayuntamientos para dotar y que ojalá estén etiquetados para estos rubros. Mayor contratación a los policías. Y obviamente, pues que también los que vayan a la academia pasen los controles de confianza, que es otro de los pues cuellos de botella donde terminan no avanzando mucho, ¿no? No han tenido la confiabilidad que se requiere para corporaciones en nuestra entidad. Vamos con más información y ahorita regresamos. ¿Trabajas y no has terminado tu preparatoria? Grupo Educativo 16 de septiembre hace válidos tus estudios anteriores. Termina la preparatoria en 2 años o menos con su opción para adultos. Cuentan con 2 modalidades, lunes a jueves y fines de semana en sus 3 campus. Aprovecha las diferentes becas que tienen con empresas e instancias de gobierno. Llama al 686-317-5152 o contáctalos en Facebook. Atrévete a ser Pantera, tu opción para hacer crecer tu futuro. Que se puede salir de control, si no es que ya se salió de control. Esta publicación generó impacto en las redes sociales. Esto de volada, la gente enfadada, porque acá hay otra situación grave.
los propios jóvenes de 27 años de edad, ambos le digo originarios de Mexicali, no quisieron denunciar ante la fiscalía. Fueron llevados por la policía municipal de regreso a su casa, donde 5 horas antes habían sido privados de la libertad, donde habían sido golpeados y donde habían sido exhibidos por parte de presuntamente un grupo armado. Y la policía municipal, como si nada, dijo, bueno, pues ahí te dejo en tu casa, pasó el reporte y vámonos. Y se difunden esto. Acá hay varias aristas. Una, tanto usted como yo sé que nos han robado. Y cuando alguien nos ha robado, nos da un coraje que no aguantamos con él. Y hemos dicho malas palabras, hemos maldecido, y quizá usted a lo mejor su ira lo llegó a golpear la pared. Pero no solamente eso, le decíamos hasta lo que no al ratero, sin saber quién fue, o a lo mejor sí bien identificado. Yo sé que usted como yo, a mí se metieron a robar a mi casa, me han robado partes de mi carro, me han asaltado en la vía pública, y es algo que te sientes de verdad ultrajado y que sientes una molestia porque no vas a recuperar lo que te robaron. Y es algo que tú quieres hacer 1000 cosas y piensas, todo te pasa por la mente. Pero hay una cosa que nos diferencia a nosotros de los animales, y es que no actuamos por instinto, actuamos también razonando. Y esto nos genera un coraje que sí que nos roben, pero no para llegar a un linchamiento, de verdad. Porque le digo, en redes sociales impactó esto. Impactó y uno lee los comentarios y todos estaban a favor. Cuando vivimos en un Estado de Derecho y cuando ellos deben de estar juzgados, deben de ser presentados en el banquillo de los acusados. Sí, si es que se les comprueba que robaron, y además deben de estar en flagrancia. Yo sé que nuestro sistema de justicia no funciona para nada, pero y nos genera mucha molestia, y aquí pasamos caso tras caso tras caso. Pero eso no nos puede llevar al linchamiento, a la exhibición de 2 jóvenes que no sabemos si se dedican a robar o se dedican a otra cosa, o si alguien lo pepenaron y lo agarraron y le dijeron eres tú, perdón, y es el mensaje que quieren dar a los verdaderos rateros, no sabemos. Para eso hay juzgados, para eso está la ley. Perdón, si no se cumple, esa es otra cosa, y tenemos que hacer que se cumpla. Pero no tenemos que ir encaminados porque esto se puede salir de control, porque si esto no se controla, es un llamado a la anarquía total de hacer lo que se nos antoje. Por eso se evita a que las personas tengan armas en sus casas, en sus comercios, a que nos podamos defender, a que nos podamos linchar. Entiendo que en otras partes del país existen autodefensas, pero hasta en las autodefensas hay logística y están amparadas bajo el gobierno en turno. Para nosotros es importante llevarnos a esta reflexión, porque yo sé que usted quizá comentó en redes sociales y está a favor de que se linche, se le corten las manos, se le haga de lo que sea a los rateros. Pero esa no es la solución, señores. De verdad que esa no es la solución. Y menos si nos entendemos como una sociedad que piensa, como una sociedad que entiende. Y más allá de si son rateros o no, tendrá que ser la justicia, no nosotros. Y además, la policía municipal, que sacaron esto, o están a favor de ese presunto grupo armado, y son parte de eso, porque son parte de una ilegalidad, y porque el mismo Código Penal los lleva a ustedes por incluso omisión. Tuvieron que llevarlos por privación ilegal de la libertad, porque hasta el momento ellos terminaron siendo víctimas también. Por privación ilegal de la libertad, por golpes, tuvieron que llevar a declarar a estos jóvenes, o incluso tomarle la declaración y protegerlos, no llevarlos a la misma casa donde los habían sacado. Obviamente hay un temor por parte de estos 2 jóvenes y ya no sabemos qué va a pasar con ellos. Pero con todas las fotografías que se difundieron en redes sociales, donde son exhibidos tal cual, incluso los mensajes, es tan grave porque esto puede provocar que más personas lo hagan, Y se le está saliendo de las manos a la policía municipal. Esperemos que Alejandro Lora ponga atención ahí, el director de la policía, porque si esto no toma control, cualquiera lo va a poder hacer. Y como no hay sanción y al contrario se presume,
también tiene repercusiones por violencia de género a un hombre o a dos hombres, como en este caso. Nos pareciera muy bien todo, pero cuando nos ponemos a pensar y vemos las repercusiones que tiene eso, en todo caso que fueran ladrones o asaltantes o robar lo que quieran, podrían salir en libertad por ese tipo de tonterías. Errores de la propia policía y errores mismos de nosotros como sociedad organizada. Son situaciones que nos llevan y que nos quedan ahí, de verdad. Lo pongo para su reflexión. Ya estaremos analizando este tema también con el doctor en educación Rodolfo García el día de mañana. Vámonos con esta información que de hecho ahorita lo vamos a analizar, esta fotografía con el buen Víctor Medina, un anuncio, un espectacular en favor del aborto. Ojo, el aborto en Baja California es legal de acuerdo hacia